Recibir, hermanos, de pie a el presbítero José Víctor González Esparza, que trae el mensaje de esta tarde con el tema Una visita de regocijo. Pueden tomar asiento, hermanos, y les invito para que oremos pidiendo la dirección de nuestro Señor. Padre, gracias te damos porque permites que podamos estar en comunión contigo, que podamos, Señor, tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre. Pero también gracias porque podemos leer tu palabra y reflexionar en ella. Háblanos y guíanos, Señor, para que podamos entender lo que tienes para nosotros en esta tarde y que, Señor, lo podamos afianzar en nuestro corazón y sobre todo llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Señor, gracias por este tiempo que nos das. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. El relato de Lucas, decíamos, tiene la finalidad de mostrar que Jesús fue un hombre de carne y hueso que existió, por todas las teorías que se estaban teniendo ya desde aquellos entonces acerca de la persona de Jesús. Es interesante ver que el evangelista Lucas inicia con los anuncios del nacimiento tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Y esto es importante, hermanos, porque desde que el hombre cayó, desde que Adán y Eva cometieron el pecado de comer el fruto prohibido, ya desde ahí se vislumbraba el mensaje de esperanza, en ese momento para todos, porque no había todavía un pueblo especial, era simple y sencillamente la humanidad. Recordemos que Adán representa a toda la humanidad. El apóstol Pablo nos dice que por él entró el pecado en el mundo, pero también por otro hombre, por Jesús, entró la salvación. Y bueno, desde ahí el Señor empezó a dar chispazos de ese mensaje de salvación que iba a traer. Y conforme va desarrollándose la historia, hermanos, no podemos más que decir, Señor, no cabe duda que tú eres el Señor de la historia y que tú controlas todas las cosas. Un ejemplo muy palpable, hermanos, lo encontramos en la vida de José. ¿Recuerdan lo que José le dijo a sus hermanos después de ese reencuentro y que los hermanos iban así, todos temerosos porque no sabían cómo iba a reaccionar José? ¿Se acuerdan qué les dijo José? Todo el mal que ustedes me quisieron hacer, Dios lo encaminó a bien. Y uno se pone a pensar, ¿cuál todo el mal que le quisieron hacer? Pues simple y sencillamente lo quisieron matar, se quisieron deshacer de él. Rubén por ahí intervino y logró que no lo mataran, pero sin embargo no pudo evitar que lo vendieran. Y bueno, José a partir de ahí tiene una serie de circunstancias que tiene que vivir, pero todas van encaminadas a cumplir el propósito de Dios. Ese propósito en ese momento era que su pueblo fuera resguardado en medio de esa crisis de alimentación que hubo en Egipto. ¿Se acuerdan que se vino una crisis muy fuerte? Y bueno, José fue preparando todo, graneros, y dice que tuvo que construir más grandes porque ya no cabía todo el alimento que iba guardando. Y cuando se vino la época difícil, él pudo vender ese alimento. Y llegan sus hermanos y se los da, pero no solamente logra darles el alimento, sino que logra que lleguen a Egipto, pero no como cualquier familia. Porque ¿quién era José en ese momento, hermanos? Prácticamente el más alto funcionario, solamente por encima de él estaba Faraón, ¿sí? Entonces ahí está la manera en que Dios va actuando. Vemos de igual manera reflejado en la historia de los inicios del pueblo de Israel después de que salieron de Egipto. 40 años en el desierto donde los cuidó, donde los fue llevando un año tras otro. Claro, sabemos que esos 40 años no son porque el pueblo de Israel se haya portado muy bien, que digamos, sino fue el castigo a esa idolatría que cometieron cuando construyeron el becerro de oro, cuando vieron que Moisés estaba ya en el monte y no regresaba, que inclusive dijeron, no, ya Moisés se perdió o ya se murió y ya no va a estar con nosotros, pero estamos aquí en el desierto, ¿sí? Y necesitamos ir hasta donde él nos había dicho, pero necesitamos de una guía. Un poquito para quitarle a lo mejor un poquito de esa culpa tan fuerte, tan severa que a veces le echamos al pueblo de Israel y los cuestionamos y casi los condenamos. Hay que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver ídolos, porque en Egipto había ídolos, ¿sí?
Entonces, para ellos no fue nada extraño decir, pues vamos a construirnos un becerro de oro que nos lleve a la tierra que Dios nos prometió. Pero bueno, las cosas no son así y tuvieron que vagar los 40 años en el desierto, pero en esos 40 años Dios fue cuidando de los suyos. Y esto es algo, hermanos, fíjense, estos dos textos que estamos comentando, del de José, o la historia de José y la historia del desierto que vivió el pueblo de Israel, podríamos aplicarlos a nosotros diciendo que Dios tiene el control de nuestra vida y que Dios sabe qué es lo que va a suceder con nosotros. Pero también en ese transcurso de nuestra vida, si hay algo que caracteriza al Señor es el cuidado que tiene por nosotros. Recuerden la promesa que Dios le hizo a Abraham: haré de ti una nación grande, será numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero la historia del pueblo de Israel no fue precisamente del todo en ese sentido, porque ¿cuántas veces dice la Escritura que el pueblo estuvo a punto de desaparecer y que solamente quedaba lo que se llama el remanente de Israel, el remanente de Jehová? En varias ocasiones, lo tenemos en Babilonia, lo tenemos con los asirios. Entonces, la historia del pueblo de Israel, hermanos, no fue la mejor que digamos. Y esos mensajes que yo les decía, esos chispazos que Dios fue dando a lo largo de toda esta historia, le daban al pueblo la esperanza de que un día las cosas iban a ser diferentes, de que las cosas iban a cambiar, de que Dios iba a actuar. Y se menciona, sobre todo Isaías habla mucho del día de Jehová, en aquel día, siempre hace referencia a ese día. ¿Cuál es ese día? El día en que Dios se iba a manifestar e iba a hacer que el pueblo de Israel volviera a tener nuevamente su grandeza. Es como ahorita nosotros, hermanos. ¿Qué esperamos en términos de la historia de la humanidad? ¿Qué es lo que esperamos? La segunda venida del Señor Jesús. Pero sucede que van pasando los años y van pasando los años. Cuando Jesús estaba y que se fue, dijo: yo me voy y regreso. ¿Cuándo esperaban que iba a regresar Jesús, hermanos? Pronto, pronto. Inclusive hay una referencia: no pasará esta generación antes de que regrese. Entonces ellos decían máximo 40 o 50 años. Y por eso se dieron situaciones también que no estuvieron del todo bien. Por ejemplo, la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál era el pensar de la iglesia de Tesalónica? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, no nos preocupemos, total, el Señor Jesús va a regresar. ¿Para qué nos preocupamos de las cosas? No nos preocupemos, total, Jesús ya viene. Y a veces ese es el pensamiento que tenemos, hermanos, porque vemos cómo está la sociedad hoy en día, vemos todos los desastres que están pasando. Que déjenme decirles, hermanos, que muchos de los desastres no es porque sea precisamente la magnitud, por ejemplo, ahorita de las lluvias. ¿Por qué causa son las inundaciones en las ciudades, principalmente por causa de las lluvias, hermanos? La basura, la acción del hombre. No tirar la basura donde se debe tirar, sino botarla donde sea. ¿Sí? Otra causa, hermanos, es que el hombre construye donde no tiene que construir. ¿Sí? En las orillas de los ríos, en las orillas de los canales naturales. Y obviamente, ahora sí que digámoslo en este sentido, la naturaleza reclama lo que es suyo. ¿Sí? Y ahorita están viviéndose inundaciones en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro. Nosotros estábamos viendo algo preocupante para nosotros porque cerca de donde vive nuestro hijo se dieron unas terribles inundaciones. Y así como que, ¡ay, híjoles! ¿Sí? Entonces, hermanos, ante todo esto, y bueno, no les mencioné todas las noticias que recibimos, pero ya sabemos qué noticias son. ¿Cuál es nuestro sentir ahorita, hermanos? ¿Qué quisiéramos que sucediera ahorita ya? ¿No quisiéramos que Dios se manifestara y que ya transformara todo esto y hubiera un tiempo de paz? Obviamente no va a ser como en el Antiguo Testamento, donde va a haber otra oportunidad, porque aquí sí, digamos, el día del Señor es la segunda venida de Jesús. ¿Y qué va a pasar después de que Jesús venga? ¿Qué va a pasar? Pero aparte del juicio, nos vamos a ir con Él a su reino. Esa es la convicción que debemos tener, ¿sí? Entonces, hermanos, pareciera que la historia se repite, pero esto es algo que Salomón ya había señalado
allá en Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ayer fue, es hoy y será en el futuro. Y en medio de todo esto, hermanos, el que Lucas haya comenzado su evangelio, les decía, con los anuncios de los nacimientos de Juan y de Jesús, es el elemento precisamente que va a aterrizar en ese cumplimiento, tal y como lo dijo Pablo, en el cumplimiento de los tiempos. Jesús nació de una mujer. Y tenemos aquí una visita interesante. Pero tenemos dos situaciones, hermanos, por un lado, muy semejantes. Primero, vamos a pensar en Elizabeth. ¿Se acuerdan qué pasaba con Elizabeth? Era estéril, ya era mayor, no podía tener hijos, ¿sí? Vámonos en el caso de María. ¿Qué pasa con María? Algo muy similar, nada más de que María no es que fuera estéril, sino que era una menor, ¿sí? Estaba comprometida, sí, pero no había en ese momento, bajo las leyes de Israel, no había la manera de que ella tuviera hijos. Si no, la iban a acusar de adúltera y bueno, le iba a ir terriblemente mal. Entonces, son situaciones muy parecidas. Dos mujeres que en ese momento no podían tener hijos, pero que sin embargo se les dice que sí lo van a tener. ¿Para quién era más comprometedora esta noticia, hermanos? ¿Para Elizabeth o para María? Para María, por todo lo que implicaba, les decía, esa situación de tener un hijo cuando no debería tenerlo. Pero bueno, tenemos ahí está. La otra circunstancia que dijimos que era lo que las unía era el parentesco, ¿sí? La familiaridad que había entre ambas. Y bueno, ya tenemos el anuncio de Jesús, ya María recibe el mensaje del ángel, y entonces dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Se dice que aproximadamente María viajó 90 kilómetros, porque era lo que separaba Nazaret, de donde ella estaba, con esta aldea de esta ciudad de Judá, donde vivía Zacarías. Hoy en día, para nosotros decir 90 kilómetros, es realmente hablar de 40 minutos de viaje, 1 hora cuando mucho de viaje, ¿sí? Pero en aquellos entonces, donde para empezar los caminos no estaban pavimentados, ¿sí? Donde no había vehículos con X caballos de fuerza para transportarse, o sea, era complicado viajar esta distancia. Sin embargo, ella fue. Y dice que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo. Fíjense, hermanos, que aquí encontramos entonces una visita que llena de gozo. Hay visitas que nos llenan de gozo, ¿o no es así, hermanos? Así como hay visitas que no nos agradan, ¿sí? De repente te voy a visitar, pero es una persona que no nos cae muy bien o con la que tenemos alguna situación difícil y no quisiéramos que llegara, ¿sí? Claro, por educación aún así la recibimos, pero no estamos nada bien. Aquí sucede todo lo contrario, porque igual sucede cuando nos visita alguien con quien nos llevamos bien, a quien queremos mucho, pues hasta se nos pasa el tiempo cuando estamos en la visita, ¿o no, hermanos? Y así fue lo que pasó en este caso, en esta visita. Pero dice ahí que en este caso Juan, ya bebé en el vientre, saltó de alegría nada más al sentir la presencia de Jesús. Fíjense nada más, hermanos, cómo desde que era bebé Jesús produce un efecto positivo en los demás. Obviamente sabemos, no era cualquier bebé, era el Hijo de Dios, ¿sí? Había sido concebido por el Espíritu Santo y hay esa conexión entre ambos a través del Espíritu Santo. Y eso llega a ese regocijo. Y entonces Elizabeth le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fíjense, hermanos, cómo dentro de los planes de Dios siempre está el cumplimiento de su voluntad, pero también está el que Él da a conocer cuál es su voluntad. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y estamos con ese interrogante. ¿Ustedes creen que Dios no nos diga cuál es su voluntad, hermanos? Claro que lo dice en su palabra.
En su palabra nos va diciendo cuál es la razón de las cosas, el porqué de las cosas. Y en este caso con Elizabeth, pues ahí está la situación, la noticia de que en este caso María estaba esperando al Hijo de Dios. ¿Sí? Y obviamente, hermanos, todo esto lo sabemos en términos doctrinales y teológicos. Este saludo ha provocado una doctrina dentro de la iglesia mayoritaria. ¿Sí? Y hay un silogismo que se empieza a manejar para adoptar esto. ¿Sí recuerdan qué son los silogismos, hermanos? Ya no se acuerdan. Eso lo vimos eso se vio en la materia de lógica, desde el bachillerato. Bueno, yo llevé lógica en el bachillerato, no sé por qué, pero les digo no sé por qué, porque yo hice el bachillerato en ciencias físico-matemáticas y llevé lógica, pero era parte del plan de estudios de aquellos entonces. Bueno, el silogismo, hermanos, es una serie de razonamientos que está basado en dos premisas y que de esas premisas o frases frases, sale una conclusión. ¿Cuál es el silogismo que se maneja en este caso? María es la madre de Jesús. Jesús es el papá. Dios es el papá de Jesús. Por lo tanto, María es la madre de Dios. ¿Sí? Porque así es como le llaman a María dentro de la doctrina católico-romana, la madre de Dios. Por esa serie de razonamientos que son más razonamientos filosóficos que doctrinales. Porque sí, aquí está la frase: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hay dos tipos de bendiciones. La primera es el saber que María ha sido bendecida porque ha sido escogida por nuestro Señor. ¿Y han escuchado el razonamiento de la doctrina católico-romana en este sentido, hermanos? De por qué María fue elegida por Dios para que sea la madre de Jesús. Dentro de la doctrina mayoritaria dicen que María fue una muchacha así, virgen, llena de cualidades y virtudes que la hacían especial, la hacían sobresalir entre todas las mujeres, y entonces el Padre dijo: mira, ahí está esa mujer, muy consagrada, casi como cuando cuando Dios estuvo con Satanás frente a Job, ¿se acuerdan? Que Dios le dice a Satanás: mira, ahí está mi hijo, hombre recto, perfecto, santo, consagrado. ¿Sí? Más o menos es el mismo razonamiento que utilizan. Pero hermanos, ¿realmente esa es la razón por la cual Dios escogió a María? No, porque nosotros lo sabemos no solamente por una serie de pasajes, sino por toda la manera en que Dios actúa. En el Antiguo Testamento el Señor en una ocasión dijo: porque yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Por qué fue María? No lo sabemos. Solamente la respuesta que podemos dar es porque así lo determinó el Señor. ¿Sí? Es como decir: ¿por qué Judas Iscariote? También no hay una razón. Algunos han dicho: pues es que le gustaba el dinero y por eso lo escogió el Señor. No era. Simplemente Dios escogió a Judas Iscariote para que fuera el que entregara a Jesús. ¿Sí? Pensemos aún en los ladrones en la cruz junto a Jesús. ¿Por qué uno se salva y el otro no? Pues porque fue la voluntad de Dios. Hermanos, en términos de la voluntad de Dios, nosotros no podemos cuestionar, ni sugerir, ni hacer absolutamente nada con respecto a Él. Isaías 40 nos dice precisamente una serie de preguntas. ¿Quién enseñó a Jehová todo lo que hizo? ¿Quién le dijo: haz así, hazle acá y hazle más allá? Nadie. ¿Por qué? Porque con Dios nadie se puede comparar. Inclusive Dios ahí mismo lo dice: ¿con qué me compararéis? ¿Qué imagen me va a representar ante ustedes? Y se han dado cuenta, hermanos, que a pesar de que muchas veces no hay imágenes, nosotros los seres humanos nos hemos hecho las imágenes. Simple y sencillamente, ¿cómo era Jesús? No lo sabemos. ¿Hay una descripción en la Biblia de Jesús, hermanos? ¿Y si les dijera que sí la hay? Isaías 52, poco atractivo, ¿sí? Pero tampoco eso nos dice nada, no nos dice nada.
¿Por qué? Porque ahí la idea es de que todo el mundo va a dirigir su vista hacia Él, conforme lo que más adelante iba a decir Pablo, que Dios puso a Jesús sobre lo más alto para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, así como de los que están en la tierra. Pero son situaciones, hermanos, que nosotros no podemos cuestionar, no podemos entender acerca de la voluntad de Dios. Solamente podemos decir que en este caso de María como nosotros, ¿se han preguntado por qué Dios los eligió para darles la vida eterna? ¿Se lo han preguntado alguna vez, hermanos? A veces lo damos ya como un hecho porque, es que desciendo de familia cristiana y pues lo más lógico era que yo también fuera. No, hermanos, no. La salvación no es por herencia. La salvación no se transmite, es personal. Y aun cuando nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano, no podemos tener la garantía de la salvación a menos que Dios nos haya mostrado su misericordia. Por ejemplo, en el caso de nosotros somos los pastores, pero nuestro hijo no tenemos nosotros la garantía de que sea salvo, porque esa es una cuestión de él y el Señor nada más. Sí, le podríamos dar la enseñanza, lo podremos orientar, le podremos decir, pero al final de cuentas la decisión será de Dios. Claro, nosotros confiamos en las promesas de Dios, porque tampoco es decir, ya ni modo, no. Porque el Señor lo dice así, porque para nosotros y para nuestros hijos son las promesas. Y el pacto que Dios ha hecho conmigo, que el que ha hecho con mi esposa, es decir, yo quiero ser su Dios y el de sus hijos y el de los hijos de sus hijos. O sea, sí hay promesas en las cuales nosotros nos podemos tomar, pero al final de cuentas la decisión fue de Dios. Y les decía, si no lo hemos reflexionado, sí sería bueno que lo reflexionáramos. ¿Por qué? Porque somos bendecidos grandemente en que Dios nos haya escogido. Y eso es lo que está diciendo aquí Elizabeth a María. Eres bendecida porque Dios te escogió a ti. Fíjense la situación, porque esta Elizabeth pudo haber dicho, ¿y por qué no me escogió a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a ti? Pudo haber sido, hermanos. Sin embargo, no fue así. Elizabeth está reconociendo, tú eres bendita. Inclusive la pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. La otra bendición es el fruto del vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Realmente sabemos, hermanos, que los hijos son una bendición. ¿O no lo consideran así, hermanos? Los hijos son una bendición. Y todavía apelamos al Salmo 128, donde dice que herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Bueno, algunos lo podrán decir, otros no lo podremos decir de que llenamos nuestra aljaba, pero con uno se llenó la aljaba. ¿Sí? Hermanos, no cabe duda que las bendiciones de Dios van siempre a fortalecer la vida de su pueblo. Y María fue grandemente bendecida por ser la madre de Jesús. Elizabeth fue grandemente bendecida por ser la madre de Juan, porque ambos van en la misma dirección, cada uno con su propia tarea, pero al final de cuentas, ambos van encaminados hacia la redención del hombre. Y entonces viene el canto de María, un canto muy, muy similar al canto de Ana. ¿Se acuerdan del canto de Ana? Bueno, dirán, a lo mejor, bueno, sí, más o menos me acuerdo, pero no se preocupen, no se trata tampoco de exprimirles la memoria, ¿verdad? Pero Ana, ¿en qué momento expresa el canto Ana, hermanos? Después, ya nació su hijo. Porque nació su hijo, porque vio la bendición de Dios. Acuérdense, Ana también era estéril, y no solamente era estéril, sino que recibía todas las burlas y todo el rechazo de Penina, la otra esposa de su esposo, la otra esposa del Cana, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando Ana ve que Dios le ha respondido y ella lo expresa, por este niño oraba
y Jehová me concedió lo que le pedí. ¿Sí? Ay, ese anhelo que ella tenía, por fin lo ve cumplido y entonces canta al Señor en términos de alegría y de gozo por ese pequeño que está. Y fíjense, hermanos, el caso de Ana es un caso muy particular. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer con su hijo? Lo iba a entregar. ¿Cuánto tiempo tuvo Ana a su hijo con ella? ¿Pero cuánto tiempo? Estaríamos hablando de 2, máximo 3 años para aquellos entonces, ¿sí? Porque hoy en día dirán, es que lo destetó, pues hoy en día hacen que ese proceso no tarde más de medio año, ¿sí? Pero no, en aquellos entonces más o menos eran entre 2 y 3. Fíjense, 3 años vamos a ponerle el tiempo máximo que Ana disfrutó de su hijo, ¿sí? Ahí en casa con ella. Después lo entregó y allá se quedó. Y el niño allá creció. Sí, ella lo iba a visitar, pero imagínense, hermanos, ¿cómo se sentía Ana cuando iba a ver a Samuel? Feliz, llena de gozo. ¿Y cómo se sentía cuando regresaba a su casa? Triste, porque sabía que dejaba a ese niño, como dice ella, por el cual había orado mucho tiempo. Bueno, aquí no se da esa misma circunstancia porque todavía no nace Jesús, pero sí hay ese regocijo de saber que María había sido elegida por el Señor y entonces ella empieza ese canto: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Fíjense, un canto que expresa toda esa gratitud por lo que Dios hace. Y efectivamente, hermanos, tenemos que reconocer que la grandeza de Dios supera cualquier expectativa que nosotros los seres humanos pudiéramos tener. Y el plan de Dios se va a cumplir. Dice que María se quedó ahí con Elizabeth después, como 3 meses, y después se volvió a su casa. ¿Qué tantas cosas no habrán compartido en esos 3 meses estas 2 mujeres, hermanos? El texto no nos dice nada, pero imaginemos todo lo que compartieron. El saber que sus pequeños no solamente iban creciendo en el vientre, sino pensar en la tarea que cada uno de ellos iba a realizar. Juan, el precursor; Jesús, el Mesías prometido. Y sin duda alguna, hermanos, nosotros tenemos que pensar en nuestra actitud ante la grandeza de nuestro Señor. ¿Cómo respondemos a la grandeza de nuestro Señor? ¿Cómo respondemos a la voluntad de nuestro Señor? ¿Realmente creemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos? Si lo creemos así, hermanos, ¿por qué a veces nos quejamos de las cosas que vivimos en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos quejamos con Dios porque no logramos esto, porque no tenemos aquello, porque no, y empezamos con un montón de circunstancias? ¿Por qué nos quejamos si decimos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? La respuesta está en nuestro corazón rebelde y que no quiere estar en una comunión íntima con nuestro Dios. El día que digamos, así como lo dijo esta mujer: Señor, soy bendecido por ti y expreso mi gratitud por todo lo que tú haces en mi vida. Cuando lo hagamos así, hermanos, ante cualquier circunstancia, entonces la vida la veremos de otra manera. Jesús, como niño, vino a cambiar la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque es un niño santo. Les invito para estar de pie, para cantar precisamente ese himno, Niño Santo. Yo les he dicho, los himnos los hemos estigmatizado para unas temporadas nada más, pero no, porque el nacimiento de Jesús lo tenemos que recordar todo el tiempo, porque es parte de la misericordia de Dios hacia nosotros.